Shalom, shalom, amada iglesia, que el Eterno me los bendiga, me los guarde. ¿Cómo están ustedes? Saludos a cada uno de ustedes. Bendito sea el Eterno. Le damos gracias al Rey de Gloria, gracias por darnos un día más de vida, gracias porque es verdad que el Señor quiere ver a ese pueblo preparado. El Señor quiere hoy enseñar con respecto a la lección pasada que hemos aprendido sobre el Mesías. Desde el principio se ha manifestado una batalla campal contra la simiente del Eterno, del Elohim, contra la simiente de la serpiente. Acuérdense que en la lección pasada hemos visto sobre el Mesías, hemos aprendido del Mesías, hemos aprendido muchas cosas sobre respecto de las profecías y de lo que realmente nos enseñan su Torah, sus escrituras. Es algo tremendo, hermanos. Y también vamos a aprender el día de hoy sobre respecto del enemigo, de la serpiente, por el cual se lo llama en las escrituras el antimesías. O sea, algo que realmente también se lo llama en Apocalipsis la bestia, y es algo que nosotros tenemos que ver, que el enemigo no va con cuentos. El enemigo siempre va a querer derrotar y querer derrumbar la obra del Señor. Amén. Y es algo que nosotros estamos aprendiendo, y es algo que en los últimos tiempos dices van a ser engañados a unos escogidos, y nosotros tenemos que estar preparados. Y por eso el Señor nos quiere enseñar el día de hoy que nosotros estemos preparados para lo que va a venir. Ese es el amor tan grande que nos tiene el Mesías, nuestro Rey amado, nuestro Abacador, y es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Y es algo que he aprendido en este caminar con respecto del origen de lo que realmente nosotros tenemos que estar empapados y guardar en nuestro corazón, así poder avanzar, así poder crecer nuestra fe y así poder seguir adelante. Amén. Es decir, una vez he visto una evangelización, y es tremendo con respecto a una persona religiosa, en este caso, si no mal me recuerdo, era budista. Y de verdad le preguntaba el que lo estaba evangelizando, dice, ¿y cuál es el origen de tu religión? Dime cómo fue el principio de tu religión. Y el Señor pues
no dijo nada, o sea, no sabía el origen de su religión. Simplemente creía, pues, y punto. O sea, no había una esencia, no había una base, por lo menos decir, ¿sabe qué? Esto se origina, esto es así, no. Simplemente él creó. Entonces el que lo evangelizaba le decía, entonces, ¿cómo tú puedes creer en algo que no sabes ni siquiera el origen? Y es algo tremendo, porque así también pasa en el pueblo del Eterno. Lastimosamente, nosotros tenemos que empaparnos, porque desde el principio hay una historia que habla sobre la creación, hay una historia que habla sobre el pueblo del Eterno, hay una historia que habla lo que realmente va a suceder en los tiempos finales, hay una historia por el cual el Señor nos enseña que nos tenemos que estar preparados. Y algo tremendo, y como el Señor también nos enseña, nuestro Yeshua HaMashiach se los decía a los fariseos, y no sabes lo que, o has olvidado lo que dicen las Escrituras, y el Señor citaba la palabra, o has olvidado lo que decía tal profeta. Y es así, hermanos, porque un profeta venía, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, Samuel siempre le preguntaba, ¿vienes en son de paz o vienes en son de justicia? O sea, quiere decir, ¿vienes pues a dar buenas nuevas o vienes a traer juicio contra nosotros? Y es algo que respetaba el pueblo de Dios cuando venía un profeta, un varón de Dios. Y es algo tremendo, porque cada profecía, cada palabra se cumplía lo que decían los profetas. Amén. Porque el mismo Señor preparaba a su pueblo, que realmente venga el arrepentimiento para que no sucedan tales cosas. Es algo que nosotros tenemos que aprender. Amén. Y es algo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Hemos hablado del Mesías, también vamos a hablar del anti-Mesías, o como conocido mayormente el anticristo. Y es algo que el pueblo tiene que saber. Amén. Y el Señor nos está preparando para estos tiempos, y es algo muy esencial, y guardarnos en nuestro corazón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que tome el mando. Amén. Y que sea el Señor tomando esta lección, esta enseñanza, para guardar en nuestro corazón y seguir adelante. Amén. Padre, te damos gracias, mi Rey amado, por este día. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú eres bueno, Abba. Yo ruego, Padre Santo, Señor, que tomes el mando, que te lleves toda cosa contraria, todo lo que realmente, Padre Santo, Señor, quiere destruir tu creación. Llévate en el nombre de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Sé tú, Padre Santo, Señor, tomando el mando. Abre nuestro entendimiento, glorifícate en nuestras vidas. Gracias por tu enseñanza, gracias porque tú nos guías, Abba. Gracias porque nos llevas por esa senda de justicia, amado Yeshua HaMashiach. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu nombre, Padre Santo, Señor. Yo te pido en cada hogar que sea tu Ruach HaKodesh, que fluya con fuerza y poder en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias te damos, y el pueblo dice amén, amén y amén. Bendito sea el Eterno. ¿Cuánto dicen amén? Y vamos a ver, hermanos, vamos a hablar sobre el anti-Mesías. Hemos hablado y hemos aprendido de nuestro Mesías la lección pasada. Amén. Y ahora vamos a aprender del enemigo también, porque hay que estar preparados. Amén, como la Escritura mismo nos enseña. Amén. Vámonos a Mateo 24:15. Amén, que lo tenga. Y dice la palabra, honrando a nuestro Creador. Amén. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mire, aquí en ese versículo hay mucha riqueza, hermanos. De verdad que hay mucha historia, riquezas, enseñanzas con respecto a nuestro Yahshua HaMashiach. Dice, lo dice bien claro, el que lee entienda, y nos habla del profeta Daniel. La profecía que habla el profeta Daniel, pueden leerlo para ganar tiempo. También me gusta dejar también a todos, a nuestros hermanos también, que se lean, poner, como dice el de la palabra, los mismos, cuando predicaba Pablo, los de Berea se ponían a investigar. Y es bueno eso, hermanos, de verdad es bueno, porque su fe va a crecer, va a decir, uy, lo que habló el Señor
es verdad, lo que el Señor nos enseñó es verdad. Y es algo que venimos aprendiendo y es algo que el Señor, por gracia, he recibido, por gracia, damos porque quiere ver un pueblo preparado. Y es algo que el profeta Daniel ya había anticipado, lo que realmente va a venir. Y eso se cumplió, hermanos. Yo les invito, hermanos, que lean Primera de Macabeos. Amén. Léanse porque es un libro histórico, es un libro que habla del pueblo de Israel, cómo batalló, cómo triunfó, cómo el Señor le dio la victoria, y es un libro histórico. A pesar de que no está en las Escrituras, pero es un libro de confiar. ¿Por qué? Porque todo lo que se habla ahí, según la palabra, mire, el mismo Señor dice, el que lea entienda. ¿Por qué? Porque Daniel habló de la desolación desoladora que hay en el templo. Y usted puede decir, hermano Fabricio, pues también aquí no está el templo. Sabemos muy bien que el templo de los judíos no está edificado. Pero va a suceder, según Juan, hermanos. Según la profecía de Daniel también, pues tiene que haber un templo para que venga una desolación, ¿sí o no? Y eso es lo que va a venir. Pero en este caso, en los tiempos de Daniel, que estaba profetizando, y en los tiempos vamos a hablar de Antíoco Epífanes IV, un rey por el cual se fue en contra del pueblo del Eterno, en contra del Eterno. Y es tremendo, hermanos, porque esa característica, esa habilidad de ese rey, es la misma característica del antimesías, del anticristo, como ustedes lo quieran llamar. Y es tremendo, hermanos, cómo el Señor nos está enseñando aquí. Por eso dice, el que le entienda. Y cuando comencé a investigar y a ver y a meditar con respecto al libro de Daniel, esto se había cumplido en el pueblo del Eterno. Antíoco Epífanes es la característica del antimesías. O sea, y puede ser peor que eso, porque pues si ustedes hemos visto los días martes del faraón, hemos visto un hombre orgulloso, un altivo, pues Antíoco Epífanes pues le gana, hermanos, porque si vemos en la historia, él fue muy malo. Y ahora imagínense con el antimesías en los últimos tiempos, cómo se va a manifestar. Dice la palabra en Apocalipsis 13 que el dragón le va a dar el poder a la bestia. Y la bestia se refiere al antimesías, al que va a querer gobernar el mundo. Y el Señor lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ser probado, como es en las Escrituras en Apocalipsis 3. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que estar despiertos, presto a lo que realmente va a venir, y es algo que el Señor quiere que nos guardemos en nuestro corazón. Y vemos, por eso le digo, hermanos, tengan esa tarea, les dejo esa tarea, léanse Primera de Macabeos, está interesante porque más adelante, si el Eterno lo permite, va a haber la continuación de esta lección. Hemos visto del Mesías, ahora vemos del antimesías y después vamos a ver de nuestro Salvador por segunda vez, cómo va a destruir, en qué lugar va a destruir al anticristo, y nuestro Salvador va a dar la victoria, amén, y va a salvar a su pueblo. Y es algo que nosotros tenemos que seguir aprendiendo cada día más. Verdaderamente que nuestro amado Rey de Gloria nos ama, nuestro Salvador nos ama, como el Señor nos da esta lección para que nosotros podamos estar atentos, amén. Y vamos a ver con respecto, y yo los invito, vuelvo y se lo repito, los invito a que lean. Según lo que realmente se refiere en la desolación desoladora que habla el profeta Daniel, lo pueden ver en Daniel 11, 31 al 35, o léanlo todo el capítulo, hermanos. Léanlo, es muy interesante porque se habla del antimesías. Y como se lo digo, no cabe duda que cuando se cumpla en los últimos tiempos del día de hoy, ya el templo, ya muchos se están preparando para el templo, y en la historia, porque se dice que en el año 160, 150 antes del Mesías, se habla del antimesías, del anticristo,
Y se habla en esos años, antes de nuestro Yahshua HaMashiach, en ese año. Por eso los historiadores pues comienzan un antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. Y es algo que nosotros podemos ver y por eso nos guiamos, amén, por lo que real pasó antes de nuestro Mesías y después de nuestro Mesías. Y es algo muy tremendo, hermanos. Y Daniel 11 lo pueden leer, habla sobre la desolación desoladora, habla de Antíoco Epífanes, un rey por el cual, si ustedes leen la historia, en Macabeos está, léanlo, cómo comenzó a gobernar. Y es el carácter del anticristo que va a venir en los últimos tiempos. Amén, se lo recomiendo, aunque no está escrito en la palabra del Eterno, en la Torá, pero hermanos, como se lo repito, es un libro histórico, algo que sucedió en el pueblo del Eterno. Amén. Es algo que tenemos que aprender y nos guía, el Señor mismo nos guía con respecto a su palabra. Amén. Dice la palabra, va a imitar todo lo que realmente, porque sabemos muy bien que el enemigo imita absolutamente todo lo que realmente hace nuestro Mesías, hace nuestro Yahshua HaMashiach, y ese engaño, esta manera de ser, de imitar, es para que el engaño sea más efectivo, y el Eterno lo va a permitir, hermanos, para que su pueblo de verdad sepa discernir el bien y el mal. Amén. Y es algo que el antimesías va a hacer. Y asimismo, el Señor va a dar la victoria. Amén. Y más adelante, bueno, ya aquí sería por cuestión de tiempo, vamos a ver la historia de lo que realmente, cómo el Señor ya preparó a alguien para libertar ante este rey. Amén. Vamos a ver lo que respecto al Antíoco Epífanes. Amén. Mire, es tremendo en la historia. Dice que durante 3 años y 6 meses hizo cesar el sacrificio. En ese entonces todavía había sacrificios que se hacían en el templo antes de nuestro Yeshua HaMashiach, antes de Cristo, en el año del año 157. Algo que ustedes pueden ver es que el antimesías, en este caso, el Antíoco Epífanes, vemos la característica que define a ese rey. Amén. Con respecto al antimesías. Era un rey que quitó las leyes judías, en este caso, quitó las leyes del pueblo del Eterno, separó las leyes y se dijo: no más, esto no va a ser así. Amén. Y lo vemos en Daniel, léanlo, Daniel 7:25 lo dice bien claro, que él no va a permitir la ley del Eterno, porque todo lo que vaya en contra de su reino, pues prácticamente en este caso va a quitar la ley de nuestro Elohim. Amén. Eso lo pueden leer ustedes. Eso es la característica de Antíoco Epífanes. Amén. En este caso de antimesías. Dice, es soberbio. Y Apocalipsis 13 mismo lo dice, que la soberbia de la bestia realmente es tremenda. Y así fue en el momento histórico de Antíoco Epífanes. Un hombre muy soberbio, un hombre que, pues, como les dije, el faraón ni le llegaba a los talones. Si estamos viendo en los días martes cómo la soberbia del faraón, pues va a ser peor, hermanos. Y así va a ser el antimesías. Amén. Dice también, Antíoco era ansioso. Lo podemos ver en la historia. Por eso les digo, vean en Macabeos. En la historia
se lo estoy reduciendo, hermanos, para que nosotros podamos seguir en esta lección. Y es tremendo porque comenzó a gobernar algunas naciones. En este caso también quiso gobernar, hizo en contra del rey Ptolomeo. Acuérdense que Carlos Magno, cuando murió, antes de morir, dio los reinados a sus generales, y Ptolomeo fue uno de ellos, y prácticamente pertenecía a lo que es África, Egipto y toda esa parte. Pero no, Antíoco Epífanes IV quería más de lo que realmente le había tocado, y se fue en contra de Egipto, en contra de este reino de Ptolomeo. Y es algo tremendo, o sea, la ansiedad de él, la que debe coger más de lo que realmente le había tocado, es tremendo. Y así va a ser el antimesías, hermanos. Acuérdense que desde el principio él quiso la creación, por eso engañó a Eva de esta manera, para poder apoderarse de lo que el Señor había creado. Y así mismo el antimesías va a ser. Es un dicho, como dice, el que tiene más quiere. Y es algo tremendo, porque esa ambición de querer tener más de lo que realmente, querer apoderarse de todo lo que realmente es el mundo. En este caso, Egipto nos simboliza que es el mundo, y eso es lo que quería Antíoco Epífanes. Quería apoderarse del mundo, de cada reino que él tenía. No se conformaba con lo que él tenía, sino quería más. Amén. Dice que también su característica también perseguía al pueblo que conquistaba. En este caso se habla de la historia que también quería conquistar al pueblo de Jerusalén, y persiguió, y murieron muchas personas ahí, muchos judíos, perseguidos por este rey, porque él puso la ley, una nueva ley. Pues el judío, por más que se iba en contra, pues no le quedaba otra, pues este rey, de querer matarlos o eliminarlos. Es algo tremendo, hermanos, es algo que sucedió en la historia con este rey Antíoco. Amén. Y surge de Asiria, del Asia Menor, como conocemos, Turquía, Grecia, en ese entonces, Grecia. Y es algo tremendo, porque hay algo que tenemos que ver, de que hay un enemigo que siempre se ha manifestado. En este caso, lo que Antíoco Epífanes quería es apoderarse de todo lo que realmente es Asia. Como les dije, él quería acabar con todo, él quería gobernar todo. Y en este caso, parte de Turquía, en los últimos tiempos, y aquí vamos a hacer un paréntesis, algo que también hemos aprendido con respecto realmente de los otomanos. El reino otomano es tremendo, surge de Turquía. La primera conquista que fue del Imperio Otomano fue conquistando Constantinopla. Ustedes lo pueden ver en el mapa. Constantinopla antes era llamado, si no me recuerdo, bizantino, y es algo que se formó después de nuestro Mesías, después de Cristo, en este caso, para que podamos comprender. Y Constantinopla fue conquistado por los otomanos en el 1453. Es tremendo, por el sultán Mehmed II. Fue el evento histórico del Imperio Bizantino de la Edad Media. Y así llegó el fin. Después de haber conquistado y le cambió el nombre, ese Imperio Otomano le cambió el nombre a Estambul, como ustedes lo conocen ahora. Y de ahí se origina todo. Acuérdense que nuestro Yahshua HaMashiach se le reveló a Juan, y Juan le dice, nuestro Mesías le dice a Juan en Apocalipsis, sabemos muy bien, a las 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, no es coincidencia, hermanos, que quedan en Asia Menor. ¿Por qué?
ahí se lo dejamos como tarea. Es algo que vamos a aprender más adelante con respecto a realmente nuestro Mesías, cómo va a venir, dónde va a destruir y con quién se va a enfrentar. Amén. Y es algo tremendo porque en la historia, hermanos, vemos que después de haber sido destruido el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial en 1922, los ingleses y los franceses comenzaron a distribuir este pueblo. Y prácticamente no es coincidencia que los distribuyó en alrededor de Israel. Amén. Y en la profecía también nos habla de que Ezequiel, el profeta Ezequiel, dice que Israel va a ser rodeado por sus enemigos. Todo esto se orquesta lo que realmente va a venir, hermanos. No es casualidad que suceden las historias así o las guerras, porque el mismo Señor se encarga de que se cumplan estas profecías y Él permite muchas cosas, y es algo que de ahí puede surgir también el antimesías. ¿Por qué? Porque vi una noticia, hermanos, de un ministro de Turquía, ahora poco, hermanos, y él les pedía sabe muy bien que ellos son musulmanes, y le pedía a su Dios que le dé la oportunidad en cuanto sea de un día de gobernar Jerusalén. Póngale cuidado con esto. Le pedía, y lo pueden ver por las noticias, le pedía que sea gobernado, que él pueda gobernar Jerusalén por lo menos un día. Y así mismo la palabra lo hace. Por un día se le va a dar el poder y va a gobernar. Y esto se está viendo en la historia. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Macabeos, en los tiempos de Antíoco Epífanes, antes que él gobierne Jerusalén, Antíoco Epífanes, dice en la historia que ellos hicieron alianza con el rey. O sea, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Israel está buscando alianzas para poder establecer su pueblo. Cuando el Señor en el principio, en la Torá, dice que no hagas alianza con los demás pueblos. Y es algo tremendo, hermanos, porque de eso se trata. Turquía, si usted se puede ver, y que le ha costado una parte de Europa, no permite, en la Unión Europea no permite Turquía por dos motivos, por religión y por su cultura. Ustedes lo pueden ver en las noticias, o sea, véanlo, no me crean a mí, vean las noticias, de verdad que es tremendo que ustedes investiguen y vean, porque es necesario, porque en los tiempos de Roma, al finalizar su imperio, se dividió en dos. Y ustedes lo van a creer, de verdad, investiguen y van a creer, y va a ser tremendo, hermanos. Va a ser tremendo porque el punto clave de ahí es Constantinopla. En ese país, en Turquía, porque cada capital pues representa, cada capital de cada país representa a un país, en este caso Estambul. Y de ahí se formó esta ciudad, Constantinopla, haciendo división de Roma occidental y Roma oriental. Es tremendo, hermanos. Mire hasta dónde, y el libro de Daniel nos habla con respecto, vamos a verlo con respecto a la estatua de Nabucodonosor, que realmente, ¿me entiendes? ¿Cuáles son estos 10 reinos? Muchos historiadores, muchos pastores que les gusta hablar sobre los tiempos finales y les gusta indagar, y teólogos y todo eso, piensan de que 5 naciones que son de Europa y 5 naciones que son del Oriente, pues pueden gobernar, y eso es lo que habla de los 10 cuernos, de lo que habla de las naciones, de los reyes, que habla Apocalipsis y también habla Daniel. Entonces pueden ser ellos.
Yo simplemente digo, hermanos, con respecto a mi criterio, que realmente ese punto es clave para el enemigo, para el anti-Mesías. Imagínense, y yo viendo esta noticia, que este gobernador pidiéndole a su Alá que por favor le dé esa oportunidad y ese poder para poder gobernar. Y así va a suceder. ¿Por qué? Porque el presidente actual de Turquía es bien conservador. ¿Por qué? Porque él todavía está con su mentalidad como la mentalidad del Imperio Otomano, hermanos. Y hemos visto, y el pastor, me acuerdo esa lección también que lo dio con respecto al Imperio Otomano, lo habló también el pastor Joan, y es algo tremendo porque ese imperio se va a querer levantar de nuevo, y lo estamos viendo, y lo estamos viendo en las noticias, hermanos, y es algo sorprendente. Entonces es una ciudad con respecto, realmente hay que estar atento, y un país por el cual va a querer perseguir a Israel. Amén. Vamos a ver Antíoco Epífanes. Él se puso ese nombre Epífanes porque tiene mucho significado, hermanos, y significa Dios manifiesto o manifestación de una divinidad, en este caso una deidad. Y es algo tremendo porque así nos dice la palabra que Él quiere hacerse pasar por Dios. Vámonos a 2 Tesalonicenses, hermano, para que usted pueda ver de que el Señor nos está enseñando cómo nosotros tenemos que estar preparados. Dice la palabra, pero con respecto a la vida a la venida de nuestro Señor Mesías y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjese, hermanos, que no nos movamos de nuestro modo de pensar, de lo que el Señor nos ha enseñado al principio. Amén. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera. Mira, que está diciendo lo que el Señor nos mandó según Mateo 24, que no seamos engañados, que tengamos cuidado. Pablo ya estaba anunciando lo mismo, que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y eso es lo que pasaba con Antíoco Epífanes, queriendo separar, apostasía, separarse de la Torá, de lo que realmente es la enseñanza, de sus mandamientos, decretos, estatutos, de lo que el Señor al principio nos ha mandado a que tengamos que hacer. Amén. Y eso es lo que realmente este antimesías va a hacer. Va a querer separar lo que es la ley, la Torá, y eso es lo que hizo Antíoco Epífanes. Ustedes lo van a ver cuando lean Macabeos, queriendo separar la ley, en este caso del pueblo de Israel. Y lo logró, hermanos. Y no es coincidencia, porque también dice que ahí gobernó por 7 años. Y mire, acá también Daniel dice que el anticristo va a gobernar por 7 años. O sea, Apocalipsis también lo dice, a las 7 semanas. Entonces, todas estas cosas se están refiriendo a lo que realmente el antimesías va a hacer. Amén. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim. Así pasaba con Antíoco Epífanes, hermano, haciéndose pasar por Elohim. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Es tremendo, hermanos. Mire que aquí estamos viendo la historia que se vuelve a repetir. La profecía se va a volver a repetir. Tanto pasó con Antíoco Epífanes, que se hizo pasar por
por, por Dios, así como lo vemos en el significado de los nombres. Por eso es muy interesante de que nosotros tenemos que aprender y ver el significado de cada nombre. Y este hombre se hizo pasar por Epífanes, Antíoco Epífanes. Se puso a Epífanes porque, mire, la influencia que él tenía era un Dios manifiesto, un falso Dios manifiesto. Entonces vemos que cómo el Señor nos está hablando en esta forma. Y por ende, pues, como habla las Escrituras, Antíoco profanó el templo en el año del 167 antes de Cristo, antes del Mesías. Y mire lo interesante que hizo él, ¿no? En contra del templo del Eterno. Replantó todo lo que había, restituyó todo lo que había en el templo de Jerusalén por el dios Zeus. Lo pueden ver, como vuelvo, se lo repito, lean Macabeos. Cuando nos reunamos vamos a hablar de eso. Es muy interesante y vamos a ver la lección. Muy interesante porque más adelante vamos a ver cómo el antimesías, el anticristo, pues va a desaparecer. Amén. El mismo Señor como quien dice, va a acabar con todo. Va a acabar con todo. Y la clave aquí, y es muy esencial, ¿por qué? Porque Daniel habla con respecto al sueño del rey Nabucodonosor. Es tremendo, hermanos, porque acuérdense que tuvo que Daniel venir a discernir, a decir el significado del sueño. Vámonos a Daniel. Bien claro lo dice aquí Daniel 2. Vamos a buscar en capítulo 35. Habla de la estatua de Nabucodonosor. Sabemos muy bien que se habla de los imperios. La cabeza que es de oro, de bronce, de plata y de hierro. Estaba hecha de estatua. Y abajo, pues los pies, los dedos, son de hierro y barro cocido, dice la palabra. Mire, barro cocido. Pongan atención a esto. Y es algo muy tremendo, hermanos, porque algo que tenemos que aprender de que el Señor nos está hablando de esa manera, porque en ese tiempo Daniel vivió esos imperios, ¿no? En este caso, desde el imperio babilónico. Pero antes de eso, había el imperio de Egipto y había el asirio. Amén. Y es tremendo, hermanos. Y yo digo, bendito sea el Eterno, que Él nos enseña cosas grandes. Mire, tanto el Egipto como el asirio, vino el Señor mismo a destruir ese imperio. Acuérdense, el Señor destruyó. Cuando abrió el mar al rey Egipto, tuvo que venir con su gran poder y su gran fuerza, tuvo que eliminar al faraón. Asimismo con el rey asirio, acuérdense, vino el ángel y acabó con todo su ejército y acabó con él también. Pero el babilónico, el persa, el griego y el romano, más que todo el romano, porque seguimos en los últimos tiempos, aunque quiera o no creerlo, hermanos, todavía sigue gobernando el imperio romano. Hay parte, no estoy diciendo que es prácticamente Roma que está gobernando todo el mundo, pero en parte de eso lo está haciendo, hermanos. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. Y es tremendo porque estos imperios, cada rey se enfermó. En este caso, pues vemos la historia para no alargar. Alejandro Magno, del imperio griego, se enfermó y cayó. O sea, ninguno de estos reyes, porque lo habla y lo pueden leer en Daniel 2, pues fue destruido por el mismo Señor, descendiendo con fuerza y poder, como el Egipto y como
el imperio asirio. Y es tremendo porque todos estos reinos en los últimos tiempos es el sistema que se lleva de estos imperios, tanto el babilónico, tanto el persa, el medio persa y el griego y el romano. El Señor va a acabar. Esa es la promesa que nos dice, y lo vamos a leer para que ustedes vean de lo que el Señor nos está enseñando. Dice en el Daniel 2:35 con respecto a la estatua de Nabucodonosor, y va a ser destruida por el mismísimo Señor. Entonces fue desmenuzado también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Está hablando de toda la estatua, hermanos. Amén. Fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro, mas la piedra que hirió a la imagen fue echada a un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Entonces, vemos aquí, hermanos, que la piedra es nuestro Salvador. Dice que cayó desde el cielo. Si lo pueden ver ustedes, léanse todo, es algo tremendo. Por ejemplo, en el 34 lo dice bien claro. Estabas mirando, le decía Daniel al rey Nabucodonosor, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. El mismo Señor, Mesías prometido, va a venir por segunda vez a destruir todo esto, lo que realmente ese es el sistema que realmente pues lleva al mundo hasta el día de hoy. O sea, es algo tremendo, hermanos, porque todo este sistema lo está llevando esta cárcel espiritual, llamémosla así, que lleva a este mundo. El Señor tiene que sacar todo. El Señor, pues la piedra lo habla muy bien, y sabemos muy bien que nuestro Mesías, léanlo más adelante y ustedes se van a dar cuenta que es nuestro Mesías prometido, que va a destruir a estos reinos, a estos sistemas. Amén. Y es algo que estamos viendo. Como lo dijo el día martes, la semana pasada, y es algo que estuvimos hablando con el pastor Alex, yo le digo, es tremendo porque de eso se trata, tanto el barro, el hierro y el barro cocido, realmente representa, o sea, hemos hablado de que son las maquinarias, en este caso, lo que realmente se está viendo en la ciencia, cómo ha avanzado, y depende de la ciencia. En este caso vamos a hablar de la inteligencia artificial, y depende del hombre también, porque está hecho de hierro, ¿no? Materialmente hablando, y también de barro cocido. O sea, esto tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial coge poder con la recopilación de datos del hombre. ¿Cómo fue formado? He estado viendo historias, y tremendo cómo ya en el 1956 o 58, si no mal me equivoco, ya se investigaba el comportamiento humano para poder ejercer la inteligencia artificial. Mírenle eso, pónganle cuidado con esto, porque eso es tremendo, hermanos. Entonces, son dos materiales, tanto el hierro como el barro cocido. En lo espiritual, hermanos, esto va a funcionar así. Todo funciona con el comportamiento humano, y según el comportamiento humano esto se va a dar, y es algo tremendo porque lo podemos ver en nuestro, bendito sea el Eterno, gracias mi Rey, porque lo podemos ver cuando el Señor también iba a Jerusalén, y Pedro le dijo, Señor, no hagas eso, te van a matar, te van a crucificar, ¿por qué vas a ir? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, que tú que pones la mirada en el hombre. O sea, ahí nos da una clave, hermanos, de que el enemigo pone la mirada del comportamiento del hombre.
Por eso tiene muchos años conociendo al hombre. Y según el comportamiento, pues va él ejerciendo, va en contra de lo que realmente es nuestro Eterno. Y así va seduciendo al hombre. Amén. Y es algo tremendo, hermanos, es algo tremendo. Vamos aprendiendo cada día más. Y bueno, y así mismo hablamos del antimesías y ya hemos visto las características. Hay muchas cosas más, hermanos. Yo por eso les digo, hermanos, ustedes pongan y realmente pongan y lean lo que realmente es Apocalipsis a 13. Lean también, hermanos, lo que es el libro de Daniel. En este caso, lean el libro detalladamente en Daniel 11. Lean Daniel 7. Y también, hermanos, léanse la historia de los macabeos. Y en la próxima lección vamos a ver de eso porque es muy interesante, hermanos. De verdad que yo digo, wow, Padre, usted de verdad, mi Rey, nos guía. Él nos ama demasiado y nos guía. Solo tenemos que prestar atención y dedicar tiempo a sus escrituras, lo que Él nos quiere enseñar. Algo que yo le conversaba a una hermana, decía, tremendo, hermana le decía, porque el Señor me tenía con esto de Constantinopla, no sé por qué, y Constantinopla, y algo que, Señor, ¿qué me quiere decir con esto? Y me fui a indagar, y como les dije antes, es tremendo la historia, es tremendo cómo el Imperio Otomano conquistó y cómo se rebeló contra Israel. Asimismo como Antíoco Epífanes, porque de ahí surge, de Asiria surge, en este caso de Asia Menor, surge Antíoco Epífanes. Y es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Y con respecto a lo que está pasando hoy en día, actualizando en Turquía, cómo se va levantando contra el pueblo de Israel. Y no cabe duda, con mi criterio personal, de que realmente esto va a suceder, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que quiere ver derrotado al pueblo del Eterno. Pero hay buenas noticias, hermano, porque nuestro Salvador va a venir por segunda vez a pelear y a luchar y a salvar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es nuestra esperanza, nuestra gloria, que nuestro Señor nos salve y que todo esto se termine y que podamos vivir una vida en paz, como dicen las Escrituras, como dice la palabra del Eterno, confiadamente en Él, viviendo con Él. Y es la única esperanza que tenemos. No hay otra esperanza, hermanos. Si cada uno tenemos al Ruach HaKodesh, nuestra esperanza es esto, hermanos. Que todo esto se acabe y que venga nuestro Mesías a gobernar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver en la próxima lección, de eso se va a tratar, hermanos, porque para acabar con este rey tuvo que levantarse un hombre que sabía la palabra, y más adelante en la próxima lección vamos a ver cómo él hablaba y recordaba. Por eso es muy necesario saber, indagar y saber y guardar en nuestro corazón las cosas que ha hecho el Señor desde el principio. Por eso mismo el Señor se lo decía a Moisés: dile a mi pueblo y que no se olvide de dónde lo saqué, qué es lo que hice para ir en contra del faraón, y que se lo cuente de generación en generación. Y es algo que nosotros tenemos que recordar. Algo que yo tengo siempre, y se los digo a ustedes siempre, hermanos: lo que Esteban hizo antes de que sea apiedrado es algo tremendo, porque les contó la historia desde el principio. El mismo Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo del Eterno, le trajo todo lo que él tenía en su corazón y le dio una lección tremenda a los fariseos, cosa que ellos se murieron de ira, de coraje, de ver tanta belleza, tanta sabiduría, cómo les dio una lección tremenda desde el principio, hablando desde Abraham y hasta el Mesías. Y esa es la promesa, hermanos, que nuestro Mesías tiene. Y esto es algo que vemos en la historia de los macabeos, porque se levantó
un hombre llamado Matatías. Vamos a adelantarnos un poquito, y este hombre pues supo la historia, lo que hizo el Señor con David, lo que hizo el Señor con Moisés, lo que hizo el Señor con José, y eso comenzó a darle vida para poder combatir con este antimesías, en este caso Antíoco Epífanes, y se levantó y surgió su hijo, que se llama pues, lo conocemos, por eso está escrito Macabeos, Judá Macabeos, que Macabeos significa martillo, y hemos visto también esa historia, parte de eso el pastor Alex nos ha contado, nos ha enseñado, y es tremendo, hermanos, porque vamos a ver la característica, porque también nos habla del Mesías, y nos habla cómo Él va a venir, cómo Él nos va a enseñar y cómo tenemos que estar preparados. Solamente quiero adelantarle esto, y de verdad yo cuando me enseñó el Señor, yo digo, wow, Padre, de verdad que usted nos ama y quiere que nosotros sigamos adelante y que nuestra fe crezca, y que esto de verdad, que venga lo que venga, tenemos que estar confiados que esa fe nunca falte en nuestras vidas, y que todo lo que realmente el Señor quiera hacer en nuestras vidas, lo hagamos conforme a su palabra. Y es tremendo, hermanos, porque algo que usted tiene que saber, y se los digo así conforme el Señor me ha enseñado, de que algo principal, acuérdense, cuando el Señor por última vez estaba con los discípulos y se aparecieron dos ángeles, y el Señor dice que subió al cielo, y los ángeles le dijo a los discípulos, así como están viendo, así como desciende o sube el Rey, nuestro Salvador, el Mesías, así mismo va a bajar por segunda vez. Se lo dijo a los discípulos, los ángeles se lo dijeron, adelantándolo cómo el Mesías va a hacer. ¿Por qué? Porque el antimesías, el anticristo, va a engañar a muchos, pero lo que él no va a hacer es descender del cielo. ¿Por qué? Porque el antimesías va a estar aquí, va a hacer señales, prodigios y muchas cosas, lo cual se ha manifestado, y así mismo hizo muchas cosas este rey Antíoco, pero el discernimiento está aquí, hermanos, de que nosotros vamos a ver al Mesías descendiendo. Todos los que andemos conforme a la voluntad del Eterno y llenos de su rojas, vamos a ver al Mesías descendiendo en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué? Porque eso no lo va a poder hacer el antimesías, el anticristo, porque Él está aquí en la tierra, Él va a gobernar la tierra, y el Señor lo ha permitido, se lo ha dado potestad aquí en la tierra, pero lo que sí nosotros tenemos que tener este discernimiento, que nuestro Mesías va a descender del cielo para salvar nuestras vidas. Amén. Y es algo que el Señor me ha enseñado, y algo que lo vamos a aprender cada día más. Amén. Bendito sea el Eterno. Vamos dando gracias, y en la próxima, ya saben, vamos a seguir aprendiendo sobre el Mesías, sobre el antimesías, sobre la segunda venida de nuestro Mesías, y es algo muy interesante y que nos va a seguir dando, y para poder crecer nuestra fe cada día más. Amén. Bendito sea el Eterno. Le damos gracias por esta enseñanza a nuestro Rey, porque sin Él nada podemos hacer, dice la palabra, ni siquiera poder enseñar, porque es parte de lo que realmente el Eterno quiere que nosotros aprendemos y que nos dejemos guiar por Él. Amén. Vamos a levantar una oración dándole gracias, amén, a nuestro Rey amado. Padre, te damos gracias, mi Rey, por este día. Gracias por tus misericordias que son para siempre. Gracias te damos por esta enseñanza que se ha guardado en nuestro corazón. Yo te pido, Padre Santo, Señor, que nos guíe y que nos ayude a discernir lo que realmente está por venir. Ayúdanos, guíanos, levántanos, transfórmanos, guíanos. Así mismo, Padre Santo, Señor, como se lo dijiste a tu siervo Moisés, que tú nos llevas como un padre dirige a su hijo. Así mismo, llévanos, mi Rey. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Rey. Alabado sea tu nombre. Gracias porque tú eres bueno de gran manera. Yo te ruego, Padre Santo, Señor,
que ayudes a nuestra generación, mi Rey, a que nunca se olviden, Padre, que nunca se olviden de dónde nos sacaste, que nunca se olviden, Padre Santo, Señor, que tú eres real. Padre, que sea el temor tuyo, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ese temor de respeto, ese temor de reverencia hacia ti. Guárdalo en nuestro corazón y en el corazón de nuestra generación. Yo te ruego, Padre Santo, Señor, que cada uno de nuestros hermanos en todo rincón del mundo, sea en el oriente, en el occidente, que sea el resplandor de tu gloria en medio de ellos, mi Rey. En cada prueba que estemos pasando, ayúdanos, Padre Santo, Señor, a sentirte, a que realmente, Padre Santo, Señor, podamos pasar cada prueba, cada tribulación y cada cosa, mi Rey, que tú permitas, mi Rey. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú eres bueno de gran manera. Gracias, mi Rey, por el vestir, por el comer, por los alimentos que tú nos das, mi Rey. Gracias, mi Rey, por el techo que tú nos das. Gracias, mi Rey, por el tiempo y por la vida que tú nos das, mi Rey, en esos últimos tiempos. Y yo sabemos muy bien, Padre, según tu palabra, que esta vida es eterna, mi Rey, desde ya. Y queremos, Padre Santo, Señor, darte gracias, mi Rey. Palabras faltarían para estar agradecidos, mi Rey. Pero aquí estamos, mi Rey, simplemente diciéndote gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias. Amén, amén y amén. Bendito sea el Eterno. El Eterno me los bendiga, me los guarde. Y estamos hablando en la próxima enseñanza. Amén. Que sea la paz del Eterno, que sea el shalom del Eterno con ustedes. Amén. Shalom, shalom, hermanos. Está a la puerta. Ven a sus pies. Visítanos en nuestra página web www.amorife.de